preocupa también con la activación del decreto 111, el estatus que conlleva y la activación del derecho internacional y en el tiempo de los derechos humanos. Todo este tipo de situaciones los podemos abordar con nuestro siguiente invitado. Vamos llegando, amables oyentes, a las 7 de la mañana con 37 minutos 40 segundos. Una mañana de lunes es 15, pero no podemos desviar la mirada a los temas que agobian a una sociedad, la única que tenemos, la ecuatoriana. Doctor Mauro Andino Espinosa, Dirección General del abogado Luis Almeida Morán, mi compañera, la licenciada Mayra Espinosa. Le saludamos atentamente y bienvenido. Le damos la bienvenida a este espacio Morena Noticias aquí en Radio Morena. ¿Cómo está usted? Muy buenos días, gracias por la invitación, un hermoso inicio de semana para ustedes y por supuesto para toda la audiencia. A las órdenes. 7 de la mañana con 38 minutos. Qué gusto, doctor Mauro Andino Espinosa, catedrático universitario, analista político y también experto en temas jurídicos. Queremos preguntarle a usted, en este decreto 111 que el gobierno de Daniel Noboa lo hace para resolver esta grave crisis de seguridad, habla de conflicto armado, habla de terrorismo y habla de beligerancia. ¿Qué significa eso para el Ecuador? Algunos elementos a considerar en un primer momento. El presidente Daniel Noboa invoca la causal prevista en la Constitución y en la Ley de Seguridad Pública como un elemento que le permita decretar el estado de excepción a causa de un conflicto armado interno o conflicto armado no internacional, como denomina el derecho internacional de derechos humanos, y así lo han definido y lo han expresado varios colegas míos que son expertos en esta materia. Este conflicto armado interno o conflicto armado no internacional debe tener algunas características. Primero, por un lado, que exista un combate, un enfrentamiento armado entre dos grupos. Por un lado, un grupo, una organización, una entidad estatal que está legitimada para hacer un uso monopólico de la violencia, de las armas, porque la Constitución, porque la ley le ampara, porque tiene la atribución para precautelar la soberanía, la integridad territorial o para garantizar la seguridad, el orden público interno y la paz social. Cualquiera de estos órganos bien podría ser o Fuerzas Armadas o Policía Nacional. De otra parte, usted tiene un grupo armado, en cambio, que actúa al margen de la Constitución y de la ley, que no está legitimado para hacer un uso monopólico de la fuerza ni de la violencia, peor todavía de las armas, y este grupo armado tiene una cadena de mando, es decir, está estructurado, tiene unas jerarquías, tiene alguien que manda, que ordena. De paso, este grupo armado irregular, hoy catalogado como terroristas, tienen el control de ciertos territorios de ese estado y han llevado a cabo de manera permanente o sistemática determinados actos de violencia con ciertos niveles de intensidad que han hecho pues inevitable el enfrentamiento contra las fuerzas del orden y de la seguridad pública. Y esos enfrentamientos no han sido esporádicos, sino que han sido, reitero, de manera casi que permanente y con niveles de intensidad bastante prolongados y bastante fuertes o bastante peligrosos para toda la sociedad. Estos grupos armados tienen, valga la redundancia, organización, planificación, entrenamiento, equipamiento. Estos grupos armados reciben financiamiento económico, tienen armamento y esto hace que se desarrolle un conflicto armado interno o un enfrentamiento contra las fuerzas del orden público. Ahora, al haberse declarado el conflicto armado interno, esto implica casi, siendo un símil, como si nos encontraríamos en un estado de guerra, lo cual no puede ser confundido con un conflicto armado internacional si es que pusiéramos un ejemplo de pronto de una guerra contra otro estado. No podemos equiparar de la misma forma porque evidentemente una guerra, un conflicto armado internacional entre dos estados tiene otras equivalencias. Ahí estamos hablando de aparatos represivos del Estado, de Fuerzas Armadas, que de alguna manera tienen similitudes tanto en formación, en equipamiento, en tecnología, en entrenamiento. Acá, obviamente, no tiene la misma naturaleza, sin que esto no signifique tampoco que existan elementos de violencia, de incertidumbre, pérdidas de vidas humanas. Dicho esto, y para cerrar esta primera idea inicial,
Fuerzas Armadas pueden hacer uso de la fuerza letal en un enfrentamiento contra estos grupos terroristas. Evidentemente pueden hacer uso de la fuerza letal, pero aquí también vale una precisión. Si es que esos grupos catalogados como terroristas se declaran vencidos, se rinden, están dispuestos a entregar las armas, a entregarse a la justicia para ser procesados penalmente, respetándose las garantías del debido proceso, obviamente Fuerzas Armadas no pueden hacer uso de la fuerza letal porque eso sería ejecución extrajudicial e incluso podría ser catalogado como crimen de guerra, ya que nos encontramos invocando esta causal de conflicto armado interno. Distinto es si es que en un enfrentamiento estos terroristas no se rinden, ponen en riesgo la vida, la seguridad no solo de los militares, de la policía o de la ciudadanía en general, pues evidentemente los miembros de la fuerza pública pueden hacer un uso letal de la fuerza, respetando también ciertos principios de gradualidad y de proporcionalidad que por más que se haya invocado esta causal, también deben enmarcarse en las actuaciones y operaciones tácticas de los militares, que son los que hoy dirigen estos planes, quienes ejecutan estas tácticas en territorio, y ya no la Policía Nacional, que era quien dirigía cada una de estas acciones y las Fuerzas Armadas se subordinaban a ellos. Ahora no. Fuerzas Armadas es quien dirige y quien ejecuta todo esto en el territorio nacional, ahora que se ha invocado esta causal. Entonces, doctor Luis Almeida, también que ya está con nosotros, ¿es valedero abordar estos temas? Sí, hay que preguntarle al doctor, sí, hay un derecho internacional, hay un derecho humanitario y hay también una convenciones sobre la guerra. Es la primera vez que se aplica esta forma aquí en nuestro país y creo que en varios países del mundo, pero el tema es cómo peleamos con una fuerza policial destruida, infectada en gran parte, no en totalidad, con una fuerza militar pequeña, pero que también está debilitada en su presencia de armamentos y todas estas cosas. ¿Cómo peleamos contra cientos y cientos y cientos y hasta miles grupos de células que hay en la venta de esas cosas irregulares o incorrectas? Entonces, ¿cómo peleamos si ellos se alzan con fusilería hasta más moderna que la misma nuestra? Y esto es real, porque ese fusil AR-15 recién lo está teniendo las Fuerzas Armadas, que le llegaron creo que hace 3 meses. Pero ¿cómo peleamos ahí? O sea, ¿cuál sería la salida? Porque de todas maneras la población quiere a alguien que los salve, ¿no? Alguien que los proteja, y para eso son nuestras Fuerzas Armadas. Absolutamente, doctor. Qué gusto saludarle y desearle un excelente inicio de semana. Usted ha hecho un paneo y una descripción muy precisa que de esta manera nos permite a su vez justificar el por qué hemos llegado a esta declaratoria de estado de excepción y a la invocación de esta causal de conflicto armado interno o conflicto armado no internacional. Justamente por lo que usted acaba de describir, porque la Policía Nacional es evidente, y lo digo incluso con mucha tristeza, mi madre, que en paz descanse, fue policía de tropa durante 32 años aproximadamente, y me apena decirlo, pero es indiscutible que la Policía Nacional se ha visto desbordada, no tiene las competencias adecuadas, ni la formación, ni el equipamiento, y esto no por culpa de los miembros de la fuerza pública, sino por el abandono del Estado de los últimos gobiernos. Y al verse desbordada, precisamente el gobierno nacional se ha visto en la necesidad y en la obligación, y en esto yo creo que el gobierno hizo muy bien, y hay que respaldar esta decisión, de invocar esta causal de conflicto armado interno para que sean las Fuerzas Armadas quienes ejecuten los planes de intervención territorial y ejecuten cada una de las acciones y de las tácticas para desarticular, para detener a estos presuntos terroristas y evitar sobre todo algo que en el país nos hemos olvidado por completo durante los últimos años, y es trabajar en la prevención del cometimiento de los delitos o de presuntos atentados que iban a generar conmoción, pánico o alarma social, porque lamentablemente durante los últimos años, Policía Nacional y los aparatos de inteligencia del Estado Central únicamente se han convertido en una especie de carroza fúnebre, únicamente para recoger cadáveres, cuando uno de los aspectos fundamentales, tanto de la Secretaría de Inteligencia, denominada CIES por sus iniciales, del Centro de Inteligencia y Seguridad Estratégica,
y la Policía Nacional, como objetivo estratégico debería ser evitar el cometimiento de delitos a gran escala que provoquen pues precisamente estos escenarios de terror en el país. Ahora, estos grupos catalogados ahora también como terroristas podrían recibir una condena en nuestro país de 10 a 13 años de privación de la libertad. También hay que señalar que estos grupos terroristas reciben financiamiento económico y es ahí, me parece, donde el combate ya no debe ser con las armas, sino que más bien debe ser un combate a través del uso de la tecnología, a través del rastreo de información, a través de cortar y evitar el suministro precisamente de recursos o de dineros ilícitos, porque creo que nos estamos olvidando de algo que es muy, muy importante. Si bien hoy todos aplaudimos la labor de la fuerza pública y de Fuerzas Armadas, creo que no hay que perder la perspectiva integral de cómo se puede desarticular este grave problema que azota al país. Y una clave es golpearlos en los flujos de financiamiento. Y aunque nos cueste reconocer, y aunque a algunos les duela, creo que aquí hay grupos económicos poderosos vinculados a estos grupos terroristas o de delincuencia organizada o grupos que están vinculados con el narcotráfico. Si no se golpea a esos agroexportadores, estoy generalizando, cuidado, pero a ciertos grupos agroexportadores, importadores o exportadores o industriales, que son los que tienen el control de puertos y aeropuertos en nuestro país y donde el Estado ha sido incapaz de ejercer un verdadero control, sobre todo en los puertos, pues evidentemente estos grupos terroristas y delictivos van a seguir recibiendo flujos de financiamiento, porque las armas que usted mencionaba, doctor, no les cae del cielo. Para reclutar a la gente y para poder entrenarles, para poder formarles y capacitarles mejor que lo que están formados nuestros policías, se necesitan recursos. Entonces hay que cortarles de esa manguera del dinero para evitar que se puedan seguir expandiendo y evitar que sigan creciendo en el territorio nacional. Y ahí la UAF, la Unidad de Análisis Financiero, tiene que hacer un trabajo muy prolijo y hay que dar golpes para detener a las ballenas y a los tiburones del terrorismo y del narcotráfico y del crimen organizado, y no quedarnos o no satisfacernos únicamente con más de 1000 detenidos, que todos aplaudimos, yo también respaldo, pero que al final del día, vea, son 1000 peces pequeños o 1000 peces chiquitos, y yo diría que muchos de ellos hasta timbules de los barrios más empobrecidos del país, pero que no son las cabezas que financian a estas bandas. Minutos. A propósito del mismo tema, doctor Mauro Andino Espinosa, las diferencias entre organización terrorista y delincuencia organizada, porque a ver, muchos dicen lo que hay o lo que ha habido, o las bandas o los grupos de delincuencia organizada, como han sido denominados GDO, son eso y no terroristas. Escuchábamos en una entrevista hace pocos minutos al economista Alberto Acosta y decía, y es que se les quiere dar la categoría que no la tienen, porque terrorismo, combatir, y esa categoría no deberían tener, según el economista Alberto Acosta. ¿Qué criterio le merece? El estatus. Mire, son criterios muy respetables. Yo también he escuchado a varios colegas en materia penal que son expertos en este sentido señalar que es muy peligroso haber categorizado de manera equivalente tanto al terrorismo como la delincuencia organizada. Sin embargo, y me voy a permitir citar algunas cuestiones que la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, la UNODC, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, señala al respecto. Si bien el terrorismo es una actividad ilícita, es un delito penal que principalmente tiene como objetivo alcanzar el poder político. En primera instancia, es verdad esto. Por eso usted verá que fueron catalogados como grupos terroristas en otros países. Pongo un ejemplo, lo de ETA en España, recordarán ustedes, y que en su momento se logró llegar primero a desarticular, a someter por parte del Estado a estos grupos terroristas y luego a llegar a un proceso de pacificación. Esto también es importante de mencionarlo. O sea, esto solo con balas tampoco se va a solucionar. O sea, hay que tenerlo muy presente. Si pensamos que solo con balas vamos a lograr encontrar el sendero de la paz, de la seguridad y del orden interno, estamos equivocados. Esto implica muchas más acciones desde una perspectiva integral. En España, sometieron a estas bandas terroristas de ETA, pero al mismo tiempo llegaron a un proceso de pacificación con quienes sí quisieron someterse a las leyes del Estado
y a reintegrarse a la sociedad, evidentemente también pues purgando y pagando ciertas condenas. Hay otros ejemplos, lo de Colombia, donde se catalogaron a grupos insurgentes o guerrilleros, les catalogaron como terroristas, eso también es objeto de discusión o de debate, pero generalmente en un primer nivel se los considera como grupos que tienen objetivos políticos. Sin embargo, estos grupos terroristas sí pueden cometer al mismo tiempo el delito de delincuencia organizada. ¿Por qué? Porque la delincuencia organizada, si bien tiene como objetivo alcanzar reivindicaciones materiales o tener un retorno, un beneficio económico para sí, los grupos terroristas, para poder financiarse precisamente, pueden recurrir a actividades como el narcotráfico o a otras actividades ilícitas y ahí estarían cometiendo delincuencia organizada y una vez que se financian y se nutren de esas actividades económicas ilícitas, luego llegan a perpetrar actos de terror en contra de edificaciones públicas, en contra de medios de comunicación. Eso ya lo hemos visto que ha pasado durante las últimas semanas y durante los últimos meses y años, incluso yo diría en nuestro país, pero sobre todo lo de TC Televisión, para propagar el terror y el pánico. Entonces, yo sí creo que bajo estas definiciones que la propia oficina de Naciones Unidas de combate contra el delito y la droga a nivel internacional nos otorga, sí nos permite aterrizar en este sentido. Yo entiendo, y cierro con esta reflexión final, yo entiendo el temor también que puede existir desde ciertos sectores académicos y ciudadanos, un temor válido también de militarizar el Estado. Si es que únicamente, quiero ser enfático a través de esto, se piensa que militarizando el Estado vamos a resolver el problema de la criminalidad, nos vamos a quedar muy cortitos. Yo también respaldo la labor de las Fuerzas Armadas, pero si no se ejecuta un plan integral de seguridad pública, que además lo exige la Ley de Seguridad Pública, ¿sí? Pero aquí hay varias cuestiones. Si tenemos más de 1,000 detenidos, deberíamos empezar a reflexionar dónde vamos a meter esos más de 1,000 detenidos, porque si les vamos a volver a meter en las mismas cárceles, donde todavía no tenemos el control. Ayer a la medianoche yo leía que se difundió, ustedes sabrán corregirme si estoy equivocado, pero que no aparecen 48 PPLs de la cárcel de Esmeraldas, que no asoman. Entonces, si lo único que vamos a hacer es detener gente por ser presuntamente terroristas y al final les vamos a enviar a las mismas cárceles que tienen controlados estos líderes de estas bandas delincuenciales, lo único que estamos haciendo como Estado es darles reclutando gente para que sigan amasando más milicianos, por llamarlo de alguna manera, y que se conviertan en combatientes del Estado, de la seguridad pública, y que siga alimentándose el crimen organizado. Si es que no depuramos Policía Nacional y las mismas Fuerzas Armadas, pero sobre todo Policía Nacional con pruebas de confianza, con polígrafo en mano, creo que esto no se va a resolver. Si no depuramos el sistema de justicia y si al mismo tiempo no garantizamos la vida de jueces penales y de fiscales que tienen a su cargo la investigación y resolver casos donde están involucrados líderes del narcotráfico o presuntos terroristas, este tema no se va a resolver. Entonces, por eso digo, este es un tema integral que no debe caer únicamente en las manos de los militares, porque eso sería un grave error. 35 minutos en esta parte final, que el doctor Mauro Andino Espinosa, el tema del proyecto, carácter económico urgente, que pretende subir del 12 al 15 el IVA, porque esos son precisamente los estimados que hay, la motivación de este proyecto, que ya está en la comisión y estos días son vitales para su tratativa. ¿Cuál es la lectura que tiene usted? Mire, yo ahí sí voy a ser muy, muy crítico con el presidente Noboa, así como felicito la decisión respecto de haber resuelto que los militares tenían que asumir el control y la conducción, al menos en estos momentos, del combate, del enfrentamiento en contra de estos grupos de delincuencia organizada, grupos terroristas también catalogados así, pero creo que en materia de política económica el presidente Noboa nos está debiendo muchísimo y de largo. Creo que intentar subir el IVA al 15% afecta principalmente a los sectores populares y también a quienes somos de clase media. El impuesto al valor agregado es un impuesto regresivo, es un impuesto indirecto, es decir, que se grava a todos los sectores socioeconómicos independientemente de los ingresos y de lo que usted gane mensualmente. Usted puede ganar $5,000 mensuales,
otra persona puede ganar 1.500 y un obrero puede ganar solo el básico, $560 al mes. Da la casualidad que para cualquiera de estos tres ciudadanos, si es que se agrega el IVA, por ejemplo, a una cocina o a un plasma o un televisor, ese IVA va a incrementar el precio de ese producto que usted va a comprar. Pero ese IVA, ese costo, ese diferencial que se agrega a ese producto que usted compra, no le va a afectar de la misma manera al que gana 5,000, al que gana 1.500 o al que gana $560. ¿Por qué? Porque evidentemente el 15% se aplica sobre el valor del producto. Y si el producto vale, se me ocurre, $1.000, pues a esos $1.000 habrá que agregarle el 15% sobre ese valor total. Y es indiscutible que el más afectado va a ser el que gana 560, porque solo gana eso. Se va a ver afectado también el que gana 1.500 y mínimamente se va a ver afectado el que gana 5,000. Ni se diga los que ganan o han tenido utilidades por más de $1.000 millones del año pasado, como fue el sector financiero, el sector de la banca. Entonces, ahí yo sí creo que se equivoca de largo el presidente, sobre todo si hace poquito se acabó de perdonar, de aprobar una remisión por concepto de multas e intereses para aquellos 500 grandes grupos económicos que no habían pagado sus impuestos al SRI y que le costó al Ecuador aproximadamente $1.300 millones. Y sí hay alternativas en materia económica. El presidente Noboa podría poner, al menos temporal, que colaboren un poquito con las utilidades de la banca, un impuesto especial o temporal extraordinario a las grandes utilidades de la banca. ¿Por qué no volver a elevar el impuesto a la salida de divisas? Siempre se dijo que el impuesto a la salida de divisas evitaba que tengamos inversión extranjera directa. Da la casualidad que si uno revisa el promedio histórico antes de la existencia del ISD, durante el ISD y posterior a su reducción progresiva, que la inversión extranjera directa no ha venido al Ecuador, porque eso obedece a otros factores, no al ISD. Y en una economía dolarizada hay que evitar que salgan los dólares. Y si es que volveríamos al 5% del ISD, tendríamos una recaudación aproximada de $1.400 millones anuales. Y eso evitaría que se le cargue el peso de la crisis a la clase media y a los sectores populares. Y si es que renegociamos el contrato actual vigente con las telefónicas extranjeras, podríamos tener unos $1.000 millones adicionales igual, con Movistar y con Claro, que creo yo son los grandes grupos económicos a los que sí hay que pedirles que colaboren y que pongan más porque no van a dejar de ganar, y eliminar una serie de subsidios a las grandes mineras que se aprovechan de lo que todos les estamos subsidiando a través de normativas muy permisivas por parte del Estado. Así es, agradecer a usted, doctor Mauro Andino Espinosa, por haber aceptado este diálogo con nosotros aquí en Radio Morena. No, gracias a ustedes y siempre a las órdenes. Una excelente semana. Un gusto, Doc. Un buen día. Cuídense mucho. 8 horas. Llegamos a las 8 de la mañana a través de su estación Radio Morena, Morena Noticias. En esta su primera emisión, 8 en punto de la mañana, una ligera pausa y retornamos con más de Morena Noticias, primera emisión. El siguiente es un espacio publicitario clasificación P, apto para todo público.